Roland Barthes, uno de los principales pensadores del siglo pasado, nació en Cherbourg, 1915, París. Fue un crítico, ensayista y semiólogo francés. Fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista. Estudió en el Liceo Louis le Grand, se licenció en la Sorbona y ejerció la actividad docente en el Liceo de Biarritz, en el Liceo Voltaire y más tarde en el Collège de France. Trabajó como periodista literario en Combat, fundó la revista Teatre Popular y dirigió la Escuela Práctica de Altos Estudios. Influido por la obra de los lingüistas Leonard Bumflet y Ferdinand de Saussure, a principios de los años 70 se propuso, junto a Julia Kristeva, Philippe Sollers, Jacques Derrida y Jacques Lacan, fundar una nueva ciencia, la semiología, para estudiar la naturaleza, producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de textos. Es autor de más de 20 estudios de semiótica estructuralista, análisis crítico de la obra literaria, pero también de libros sobre fotografía, música, arte y cine. Su relación con el estructuralismo. El caso de Roland Barthes es diferente al de otros pensadores que han sido considerados estructuralistas, mientras que algunos como Foucault o Lacan han renegado de este calificativo. Barthes lo tolera e incluso lo emplea para referirse a cierta etapa de su propia trayectoria. No hay que dejarse engañar, sin embargo, por la aparente transparencia de las clasificaciones que este autor traza sobre su obra, ni tampoco conviene guiarse por los titulares periodísticos y las abundantes exposiciones de manual, que no dudan en asociar su nombre al del estructuralismo, con el ánimo de que esta ecuación figure en los anales de la historia del pensamiento. El tono y la intención en la que Barthes se aplica a sí mismo el rótulo de estructuralista dista mucho de la seriedad científica con la que Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, se refiere a su propia antropología como estructural. La primera evidencia que lo hace merecedor de ocupar un puesto de honor en la historia del estructuralismo es, además de su propio reconocimiento como tal, la presencia de su escritura de un léxico conceptual directamente de Saussure y de Lévi-Strauss. Estatus simbólico de los fenómenos culturales. El semiólogo francés, en El imperio de los signos y el sistema de la moda, analiza una manifestación humana que evidencia cambios determinados por diversas razones. Posiblemente los dos más importantes sean los gustos visuales de un periodo determinado, la moda y las exigencias de los objetos concretos que se están imprimiendo. Esta afirmación muestra que los cambios en tanto gusto y moda que afectan a una sociedad se reflejan en manifestaciones visuales como imágenes o letras, pero Barthes va más allá al estudiar rasgos típicos de la cultura japonesa como signos y abordar la idea de los significantes vacíos. Como lo afirma Geoffrey, es a través del uso reiterado de elementos o expresiones que Barthes toma de los hechos más banales, más cotidianos, como el idioma, la comida, la urbanización de la ciudad, el grafismo, el teatro, los hábitos, la sexualidad, la expresión de los rostros. De esto él extrae un sentido Barthes fue un rico y cultivador de la concentrado. semiología estructuralista, la ordenó y desarrolló, siendo para él un tema importante el estudio del signo en general, más allá de la lingüística. Decreta que la semiología estudia los sistemas de signos y su finalidad es que el lenguaje no es más que un subconjunto de signos. Se ocupa de las grandes unidades de discurso que la lingüística no puede abordar. El aporte de Roland es incluir al estudio de los signos la semiología, en la cual esta disciplina entiende que los seres humanos se comunican no solo a través de los signos lingüísticos, sino también de otros elementos culturales tales como los gestos, las formas, las imágenes, los colores, la ropa, etc., con el fin de convencernos unos a otros respecto a emociones, valores e imágenes que deseamos transmitir. En cuanto a los elementos de semiología, cuyo libro original en francés publicado por Editions du Suil en 1964, los cuales denominó en 4 dictomías, se encuentran en la primera, la lengua, que para Barthes era un conjunto sistemático de las convenciones necesarias a la comunicación, indiferente a la materia de las señales que la componen, a la vez es el instrumento del habla. El habla o palabra representan la parte puramente individual del lenguaje, el discurso.
En la segunda dicotomía, el significado es el concepto al cual corresponden las ideas. El significante o serie de sonidos o imagen acústica no es sonido material, sino su huella psíquica, la representación que de él nos da testimonio de nuestros sentidos, cómo el ser humano hace significante lo insignificante, y es por ello que no se dice o lo que queda tácito. En la tercera dicotomía, los ejes del lenguaje, el sintagma en la que ellos, los ejes, corresponden a dos formas de nuestra actividad mental, ambos indispensables a la vida de la lengua. El sistema que constituye el segundo eje del lenguaje, en el cual Saussure lo vio bajo la forma de una serie de campos asociativos, unos determinados por una afinidad de sonido y otros por una afinidad de sentido. En la cuarta y última dicotomía, la denotación es la significación explícita, exacta y evidente, y la connotación es aquello que se sugiere lo posible de ser interpretado de otra manera. Algunas obras y aportaciones de Roland Barthes fueron: analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura. Recopilación de 53 artículos publicados inicialmente en la revista Les Lettres Nouvelles. Se plantean problemas fundamentales frente a una concepción que reduce la literatura y los textos literarios a pura retórica. Escribió El grado cero de la escritura en 1953, Elementos de semiología en 1964, Sistema de la moda en 1967, Lo obvio y lo obtuso en 1982 y Mitologías en 1957. Barthes murió en la primavera de 1980, a raíz de haber sido atropellado por una furgoneta en la calle de los Écoles, frente a Soborna. Su último libro, La Chambre Claire, sobre la fotografía, había salido pocos días antes.